Muy buenos días, vengan todos ustedes, compañeros y compañeras, un gusto estarlos saludando para la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo. No tengo ni que decirlo, no hay palabras para agradecerle la presencia de todos ustedes en este evento, que denominamos Líneas Técnico-Administrativas para la Atención de la Exclusión y Reincorporación Estudiantil en las Direcciones Regionales de Educación, los centros educativos, sedes y proyectos de educación abierta. Como siempre, para nosotros es fundamental no dejar a nadie atrás. Hoy les estaré acompañando mi persona, José Villalobos Salas, y como moderador del evento. También estaremos con doña María Alexandra Ulate, viceministra académica, don Irving Fernández, jefe de la Unidad para la Permanencia, la compañera Andrea Calderón y Alexandra Molina, asesores nacionales de esta unidad. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Recordemos que este evento es totalmente en vivo, por lo que cerca del final estaremos realizando, viendo sus consultas, preguntas, inquietudes, y nuevamente a los compañeros que se están integrando, darles la bienvenida. Comentarles que esta actividad tiene por objetivo fortalecer la permanencia estudiantil mediante la planificación, la organización y la ejecución de acciones contextualizadas que nos permitan atender la exclusión y la reincorporación estudiantil, principalmente en aquellas poblaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Este mismo espacio está dirigido a todos ustedes, miembros de los equipos regionales de la permanencia, no sin antes decirle que también de una u otra forma queremos llegarles a los equipos institucionales de los centros educativos. Como todos sabemos, es muy importante que ningún niño, niña, joven o adulto sea excluido del sistema educativo, con mucho más razón aquellas personas en riesgo de exclusión y vulnerabilidad. Antes de iniciar la presentación, les solicitamos ingresar al enlace que la compañera Inés del IDP nos está colocando en este momento en el chat, para que ustedes coloquen y registren su asistencia. Gracias, Inés, por estarnos colocando el enlace correspondiente. No sin antes agradecerles nuevamente la presencia, y voy a continuar con la agenda de hoy, para que lo veamos un momentito. Serían a cargo de don Irving los datos de censo medio periodo y final, las líneas técnico-administrativas para la atención de la exclusión y la reincorporación a cargo de nuestra compañera Alexandra, y yo estaré robándoles un poquito el espacio también con la estrategia de alerta temprana. Y finalmente estaremos repasando las acciones de la reincorporación a cargo de la compañera Andrea Chávez. Ok, antes de ver los datos del censo medio periodo, quisiéramos darle la palabra a la señora viceministra académica, doña María Alexandra Ulate Espinosa. Ella está en una reunión en este momento, espero que ya se nos haya podido incorporar y que nos brinde el saludo correspondiente. Doña María Alexandra. Muy buenos días, queridos compañeros y amigos de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo. Como ustedes saben, a nivel nacional, pues mis amigos, mis compañeros de una unidad que quiero y que respeto muchísimo el trabajo que realizan. Y por supuesto, muy buenos días a ustedes, queridos compañeros de las regiones que forman parte de los equipos de permanencia y que ahora se van a dar cuenta cuando don Irving comparta con ustedes los importantes logros gracias al trabajo que estamos muy agradecidos con cada uno y cada una por el esfuerzo que hacen. La permanencia, un tema de altísima importancia para un país, para una nación, para una sociedad. El poder dotar de oportunidades a las poblaciones estudiantiles, desde los más chiquitos hasta los adultos, el poder lograr que sea realmente una educación que poco a poco vaya siendo cada día más parte de la inclusión y de la equidad. Eso es fundamental.
Un país que añora que las aulas estén llenas y que añora que la gente termine esas etapas de la vida y tenga proyectos de vida. O sea, trabajar en esto que nos toca, nos pone la vida al frente, que es ayudar a los demás, es realmente, como digo yo, una bendición. Hoy deseo saludarlos para iniciar el curso lectivo 2022, como dice nuestra campaña de comunicación, presentes y más fuertes. Así dice, presentes y más fuertes. Gracias a ustedes por todo el trabajo que realizan en sus regiones. Muchísimas gracias porque siempre dan la milla extra para las personas estudiantes y docentes y los centros educativos. Y decirles que ojalá el año 2022 no sea la excepción, sino que sigamos creciendo en todo esto. Es lindísimo cuando uno escucha a las regiones hablar de los equipos de permanencia, de la alerta temprana, de la disminución de la exclusión. Es realmente una ilusión de que el país cada día pues abre oportunidades a quienes más lo necesitan. Por supuesto que tenemos grandes brechas. Nos tocó vivir en este contexto de pandemia terrible. Bueno, yo estoy en este momento saliendo del COVID, por eso mi voz también, pero nos ha tocado de sacar lo mejor que tenemos, eso que se llama resiliencia, y nos ha tocado reinventarnos, hacer una reingeniería de la forma de trabajar, y creo que estamos encontrando que podemos hacer cosas diferentes y cosas muy bien hechas. Les deseo una mañana de trabajo, este ratito muy provechoso con los compañeros de la UPRE, y le pido por favor a don Irving Fernández, mi compañero, mi amigo, coordinador de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito, así como todos los que están hoy con nosotros, Alessandra, José, Andrea y Inés del IDP, agradecerles por la actividad que están con ustedes y desearles los mayores éxitos. Muchas gracias, José, muy buenos días. Muchas gracias, señora viceministra, muchas gracias, doña María Alexandra, por sus palabras de motivación y bienvenida, y desde ya le deseo pronta recuperación y que salga de esto, y como usted dice, presentes, pero más fuertes. Así que muchísimas gracias por sus palabras, de verdad. Ahora le corresponde conversarnos un ratito a don Irving Fernández, jefe de la Unidad para la Permanencia, quien nos va a hablar de los datos del censo de medio periodo y final, con un enlace también para que lo enmarquemos dentro del Plan Integral de Nivelación Nacional. Adelante, don Irving. Buenos días. Muy buen día, tengan todos, tengan todas. Nada más me confirman que se escuche muy bien. Sí, señor. Muchísimas gracias. Podemos empezar con la presentación, si les parece. Son tan amables. Lo primero es agradecer muchísimo a todas las personas que han asistido a la actividad, a cada una de las... Sí, adelante. ¿Se está viendo la presentación? No, yo no la tengo en pantalla. Nada más me confirman, por favor, que se pueda... Les decía que, primero que nada, un agradecimiento. Ahí ya tenemos una pantalla... Okay. Listo. Gracias, muy amables. Lo primero es agradecer entonces a las personas que asistieron a la reunión, a cada persona que integra los equipos regionales para la permanencia, como lo dijo muy bien doña María Alexandra, a quien agradezco el que haya podido acompañarnos. Este es un trabajo conjunto, es un trabajo solidario que hacemos entre las diferentes instancias, los distintos niveles de responsabilidad que tiene nuestro ministerio. Hoy quisiéramos presentar un poco precisamente cuál ha sido el resultado en el último año de este trabajo que se está venido haciendo, un trabajo que evidentemente no compete únicamente a la UPRE, insisto, sino que tiene que ver con toda la dinámica ministerial y por supuesto en gran parte a todo el trabajo que se hace desde las direcciones regionales. Son ustedes el músculo, son ustedes las personas que en el territorio están impulsando, están fortaleciendo precisamente todas las acciones que se están generando para que las personas estudiantes puedan permanecer en el sistema educativo o aquellos que ya habían sido excluidos puedan reincorporarse. Pues bien, de eso vamos a hablar en el transcurso de esta mañana, así que sin más vamos a empezar. Tal vez lo primero que quisiera decirles, y de eso venimos muchos de la actividad que estábamos pues ahorita al principio de mañana,
todo lo que vamos a estar compartiendo con ustedes está totalmente articulado, digamos, está dentro del marco de lo que se ha denominado el Plan Integral de Nivelación Académica. Es decir, esta es una iniciativa que el Ministerio de Educación Pública quiere impulsar precisamente en los próximos años con la intención de recuperar gran parte del rezago y de las brechas que se han incrementado en el marco de la pandemia. Pues bien, ¿por qué entra UPRE acá? Lo decía antes en el otro espacio. Creo que la explicación es muy simple. O sea, cualquier iniciativa que hagamos en el MEP tiene sentido en tanto tengamos a las personas estudiantes en las aulas. Sin ellos, sin ellas, cualquier cosa que podamos idear, soñar o incluso proponer es poco viable. Y claro está, el que alguien no esté en el sistema educativo es una condición que atenta directamente contra el ejercicio pleno de su derecho a la educación. Entonces, bueno, todo lo que podamos dirigir en este caso a las poblaciones en mayor riesgo y ¿me confirman? Hola, nada más me confirman que se escuche. Ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Otro tema importante tiene que ver con, perdón, con el poder trascender la conceptualización de la exclusión educativa, no visualizarla únicamente como el tema de una asistencia regular o participar constantemente del proceso educativo. La exclusión como fenómeno es algo muchísimo más amplio, es algo muchísimo más complejo. La exclusión tiene que ver con el tema de las brechas estructurales, tiene que ver con el tema de los rezagos, y en gran parte eso nos está haciendo llevar a una mirada de coordinación, de trabajo con las direcciones regionales, con las direcciones del nivel central. ¿Para qué? Para que distintos apoyos, ya sean de carácter tecnológico, pedagógico, socioeconómico, en fin, toda esta dinámica que desde UPRE hemos venido manejando, cada vez puedan trabajarse y coordinarse de una mejor forma. Evidentemente sobre esto queda muchísimo más por hacer, quedan muchísimos retos por resolver, pero hacia ahí es donde nos dirigimos, a un abordaje de la exclusión muchísimo más allá de la asistencia constante. Y bueno, lo que vamos a plasmar hoy tiene que ver con un documento en el que se recogen líneas de acción para las direcciones regionales y para los centros educativos, sedes o proyectos de educación abierta. Con esto estamos intentando fortalecer e institucionalizar distintas estructuras. Veamos un poco los datos. Lo que ustedes ven en pantalla, y con esto quiero arrancar muy rápidamente, es ¿qué ha pasado, digamos, con los censos y en los últimos años? Bueno, gracias a la plataforma Saber y al registro que estamos haciendo, ahora tenemos información diferente y nueva y además provechosa para estos efectos. Ya no solamente estamos censando la cantidad de personas que eventualmente son excluidas del sistema, sino además los factores por los cuales han sido excluidos. Gran parte de esto, ¿verdad?, lo ven ustedes reflejado ahorita en la pantalla. ¿Qué es lo que pasó en el censo? De las personas que estaban activas, que eran 1.109.911 estudiantes, 18.146 en el censo de medio periodo ya habían sido excluidas. Entonces se preguntó, ¿y cuál es el factor de riesgo asociado? Y fíjense que en 4.666 casos no teníamos información. Es decir, hay estudiantes de los que no sabemos prácticamente nada, simplemente que matricularon en algún momento y de un pronto a otro dejaron de asistir a clases y no tenemos información más allá de eso. De los que sí al menos se reportó una situación de riesgo, que fueron 13.480, la segunda pregunta que se hacía es, bueno, ¿y se implementa la alerta temprana? La respuesta la tienen ustedes ahí, solamente en 2.539 casos. ¿Qué significa esto? Que en un 85% de los casos de las personas que son excluidas del sistema, pareciera que no estamos haciendo ningún tipo de intervención. Sí, solamente en el 14% hay al menos una estrategia que está dirigida a tratar de recuperar a esas personas. Caso contrario sucede cuando se aplica el tema de la alerta. Cuando se aplica el tema de la alerta, la evidencia nos dice que la probabilidad de permanecer y de continuar el proceso educativo se incrementa estadísticamente de forma muy considerable. Entonces, ¿qué es lo que está aquí de fondo? El tema de los protocolos, el tema de la alerta temprana, está demostrando primeramente que es efectivo, pero segundo, que cuando no se está dando es una de las principales razones por las cuales eventualmente la gente se nos está yendo del sistema. Entonces, un poco sobre esa reflexión es la que quisiéramos empezar. ¿Podemos avanzar, por favor?
Cuando hablamos de las causas, bueno, ustedes tienen ahí ejemplos de lo que nos generó el censo de medio periodo, básicamente el tema de la desvinculación, que en ese momento se consultó, que estaba asociado a la gente que no estaba asistiendo, a la gente que le costaba al centro educativo contactar, porque no había algún número o alguna posibilidad, digamos, de poder conversar o tener contacto directo con la persona estudiante. Bueno, esa es la causa principalmente identificada para el tema de la exclusión. Luego hay otras también de carácter importante, como las condiciones socioeconómicas o eventualmente dificultades en el aprendizaje, que en ese orden, digamos, tienen un peso estadístico. Luego ya hay causas menores, pero que también es importante prestar atención. Podemos avanzar. Esto al final se traduce en información que es importante para ustedes en las direcciones regionales. Yo puse acá un ejemplo porque me parece que es parte de los ejercicios que tenemos que hacer. Al final de cuentas, si agarramos cada dirección regional, si agarramos los datos que generan la estadística, que genera la plataforma Saber, nosotros podemos identificar, bueno, en la dirección regional a la que yo pertenezco, cuál es el factor o eventualmente la condición que está generando mayor exclusión. Y ahí puedo ir identificando. Entonces ahí tengo, por ejemplo, el caso de qué es lo que principalmente se ha dado en cada una de las regiones. Entonces, en la mayoría está el tema este que hablábamos antes de la desvinculación, pero hay otras donde el tema ha sido principalmente las condiciones de aprendizaje. Entonces, a partir de ahí ya empieza una decisión diferenciada y por lo tanto una estrategia de atención también diferenciada en cada una de nuestras regiones. Podemos avanzar, por favor. Ahora sí, aterricemos a lo que pasó al final del curso lectivo. Esta es información totalmente nueva, digamos, que es importante compartir con ustedes. Del censo final, ¿verdad? Ya sabíamos, había 1.109.911 personas activas, 23.906 fueron reportadas como excluidas. Ustedes tienen ahí el comportamiento de ese número, ¿verdad? Distribuido por cada una de las direcciones regionales. Ustedes lo tienen ahí en pantalla, lo dejo solamente unos segundos para que cada quien pueda reconocer un poco cómo fue en su región. A veces las gráficas pueden estar más altas porque ahí tenemos cantidades de matrícula versus eventualmente las personas excluidas. Y claro está que hay direcciones regionales que tienen mayor matrícula que otras, entonces por ahí las barras pueden estar un poco más altas en algunos casos. Por eso veamos los ejercicios siguientes. Cuando uno ya saca un promedio, es decir, lo primero que debo de decirles es que en este momento manejamos un 2.2%. Esa es la cifra más baja de la historia en Costa Rica, en términos de exclusión educativa. Entonces, lo primero que yo quisiera hacer es agradecer, reconocer el trabajo que se ha venido realizando. Esto, insisto, no es resultado de algo que se hace desde UPRI, por el contrario, son ustedes quienes son ese músculo cotidiano, los equipos, los EPIs de cada uno de nuestros centros educativos, el trabajo que hacen nuestros colegas de otras direcciones de nivel central, pero eso es lo que tenemos. Es un 2.2%, que entonces cuando uno saca esa media, es la línea roja que ustedes ven ahí, uno puede identificar mi dirección regional si se encuentra por debajo o por encima o está literalmente cercana a esa media que está dando la condición a nivel nación. Entonces, a partir de ahí también empezamos a tomar una serie de condiciones y de decisiones al respecto. Igual, si lo viéramos no porcentualmente, sino por números absolutos, ustedes tienen un ejercicio relativamente similar ahorita en pantalla. Entonces ahí yo puedo determinar si en mi dirección regional la cantidad de estudiantes excluidos están teniendo un mayor peso, por ejemplo, en esa sumatoria a nivel nacional. Al final, con todo esto es importante que hagamos un análisis porque es lo que nos va direccionando hacia dónde debemos de dirigir las estrategias y los recursos. Podemos avanzar. Acá ven ustedes el comportamiento de la exclusión del 2021, ya no solamente la nacional, que como les dije fue de un 2.2%, sino que la vamos a ver distribuido por oferta, ¿verdad? Y noten ustedes en pantalla, no sé si ya de inicio, cuando empiezan a ver los datos, hay algo que les llame la atención, pero creo que nos queda clarísimo a dónde se está concentrando la exclusión educativa en este país. Está concentrada principalmente en la oferta de educación de personas jóvenes y adultas. Es ahí. Ahora bien, antes de concluir es importante decir, en todas las ofertas ha disminuido, inclusive en la de educación de personas jóvenes y adultas. Es decir, si comparamos ese 11.4% que está ahí en lo que ha acontecido en los últimos años, simplemente nos devolvemos 3 años atrás
el porcentaje de exclusión en esta oferta sobrepasaba el 20%, es decir, la disminución ha sido también drástica y significativa, y para bien. Es decir, esto es también de reconocer el trabajo que se ha venido haciendo en los colegios nocturnos, en los IPEX, en los INDEAS y también en las sedes y proyectos de educación abierta. Sin embargo, cuando uno compara entonces entre las ofertas, ¿verdad? Sí, sigue siendo aquella que aporta aún más. Y también es entendible, sabemos que hay condiciones que lo explican, la empleabilidad, las condiciones familiares y todo lo que enfrentan las personas adultas en su día a día para poder eventualmente continuar estudiando. La única oferta en donde se ha incrementado la exclusión en este tiempo ha sido en preescolar. No hay información educativa aún concluyente sobre este punto, pero yo creo que podríamos plantear tal vez dos hipótesis bastante válidas, creo. Una, que en el marco de la pandemia muchas familias trajeron a sus hijos y a sus hijas de nuevo a sus casas bajo el temor de que fueran contagiados, ¿verdad? Por el COVID, por ejemplo. Eso es una hipótesis, creo, bastante válida en este contexto. Segundo es que en ese marco, ¿verdad? Y bajo esa condición de temor, todavía se incrementa aquella idea de que la educación preescolar no es estructurante, cuando nosotros sabemos posiblemente que es el periodo educativo más estructurante precisamente de la trayectoria. Es ahí donde se sientan las bases cognitivas, socioemocionales, que eventualmente luego son las que dan pie a todo el aprendizaje y el bagaje que las personas estudiantes van haciendo hasta su egreso. Pero bien, entonces ahí tenemos algo importante también que analizar. Por un niño, por dos niñas que sean, que no concluyan su estudio, ya es necesario que activemos y que hagamos todas las estrategias necesarias y pertinentes para que eventualmente puedan retornar. Cada año perdido en educación, ustedes saben que tiene repercusiones importantes. Entonces ustedes tienen ahí un poco cuál ha sido ese comportamiento. ¿Podemos avanzar? Creo que básicamente con esto yo les daría, digamos, un cierre de cómo están las condiciones en exclusión en Costa Rica. Luego venimos a un trabajo ya en cada dirección regional, donde vamos a ver con detalle cuál ha sido el comportamiento de sus regiones. Sin embargo, los ejercicios es importante ya irlos visualizando para efectos de la planificación y del trabajo que ustedes vayan a realizar durante este año, que es de lo que mis compañeros van a hablarles a continuación. Yo cierro de nuevo agradeciendo enormemente el trabajo que ustedes han hecho. Esos números, esos resultados, ese porcentaje histórico es en gran parte por lo que cada uno de ustedes ha contribuido y por lo que cada uno de ustedes ha colaborado. Entonces, de nuevo, un abrazo fraterno y que tengan un buen día. José, no se te escucha. Bien, ahora sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, adelante. sí se le escucha. Ah, sí. Les decía que muchas gracias, don Irving, por las palabras, por el análisis, por el análisis estadístico y la explicación que nos brindaste. Compañeros y compañeras, me indican que hay más de 100 personas en el webinar, así que muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Ahorita le voy a dar el pase a la compañera Andrea, quien tendrá a cargo una actividad participativa. Muchísimas gracias y nos vemos. Andrea, tenés el control. Gracias, José. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. De igual manera, vamos a continuar con el trabajo del webinario. Y bueno, parte de lo que vamos a trabajar, no veo la presentación. José. No veo la presentación. Ok, bueno, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a generar una pregunta y vamos a meternos en el chat. Doña Inés nos va a hacer el favor de meter la información en el chat del link para que podamos nosotros responder a esta pregunta que tiene que ver con qué acciones podríamos implementar
para favorecer la permanencia y la reincorporación de las personas estudiantes en riesgo de exclusión y vulnerabilidad. Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado, venimos trabajando en nuestras direcciones regionales, en nuestros centros educativos, pero quisiéramos tener como de refrescar un poquito el tema y tal vez algunas acciones que ustedes podrían sugerirnos dentro de lo que ustedes ya han desarrollado o lo que tienen planificado para este año. Entonces, pues vamos a dar un espacio de tiempo para que nos vayamos metiendo al enlace. Me voy a permitir compartir la pantalla para que vayamos viendo los resultados. Compañeros, se pueden ir ingresando, ya está el enlace en el chat. Compañeros. Sí, ya está el enlace en el chat. Ok, bueno, vamos a ir generando las acciones. Ustedes van poniendo las palabras que ustedes consideren importantes como acciones que podríamos ir implementando para que las vayamos viendo en la pantalla que estamos viendo. Ok, perfecto. Ya vamos viendo, vamos a ver, acompañamiento, capacitación, reforzar el trabajo en equipo, empatía, un diagnóstico institucional, perfecto, es parte de muchas de las rutas que hemos nosotros ido trabajando. Como ven, se va poniendo una de las palabras en más resalto, ¿verdad? O en más grande en el puro centro, que es la palabra empatía, que debemos, por supuesto, que trabajar primero que todo, apropiarnos un poco del trabajo que estamos desarrollando, saber por qué es importante que nosotros trabajemos en el tema de permanencia y para este año 2022, pues tenemos muchísimas cosas y muchísimos deseos de retomarlo, ¿verdad? Ya con la presencialidad. Y bueno, pues vamos viendo compromisos, cercanía, alerta temprana, oh, qué bien, juegos educativos. Sí, tenemos muchísimas cosas a nivel de centro educativo. Capacitación también, trabajo con familias, bueno, eso es muy, muy importante. Ya vamos viendo cómo tenemos que ir trabajando en redes colaborativas, que eso va a ser fundamental este año, bueno, lo ha sido durante este tiempo, realmente cada uno hemos tenido herramientas fundamentales y hemos ido desarrollando muchísimas habilidades también para ir atendiendo nosotros poco a poco las necesidades que van resolviéndose en nuestro centro educativo. Bueno, vamos viendo muchísima participación, les agradezco montones, flexibilidad, sensibilización, vamos a ver, puente al trabajo, asesoramiento, comprensión a los estudiantes, por supuesto que sí, muchísima comunicación, sinergia, me parece muy importante, apoyo, vocación también, es algo que nosotros como funcionarios del MEP también tenemos que reforzarnos, ¿verdad? Y trabajar muchísimo, porque ya sabemos que hemos dado como el 1000%, ¿verdad? En estos 2 años, y este año no va a ser la excepción, ¿verdad? Vamos a ir conversando con los estudiantes. Bueno, en realidad son muchísimas ideas y muchísimas acciones que nosotros vamos a implementar este año. Les agradecemos montones. Bueno, principalmente, bueno, la planificación, planear las clases, seguimos activando contextualización, eso es muy necesario también para poder tomar decisiones de acuerdo a los resultados que vamos a tener y como Nivel lo mencionaba, los datos en censo que hemos tenido en estos últimos años, pues es ahora el momento de analizar los datos, de identificar dónde están esos cuellos de botella para que este año pues tengamos mejores resultados, ¿verdad? Entonces, bueno, conversación con la familia, interés, educación con amor, conocer contextos. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Realmente pues esto lo vamos a dejar acá, seguimos activados, bueno, ahí vamos aumentando. Conformación del equipo, bueno, el tema de presupuesto, muchísimos temas que atender. Vamos a tomarle retomar estos temas que ustedes han mencionado para efectos de nuestro trabajo también. Muchísimas gracias y bueno, de acuerdo a estas respuestas vamos a trabajar con el tema de estos lineamientos o líneas que vamos a ir atendiendo de manera técnica. Le cedo pues el control al compañero José. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias, compañeras y compañeros, por participar en esta actividad. Esta nube de palabras, pues,
nos llena también de compromiso con todos ustedes y el estar presentes con ustedes y tener estas líneas que ustedes nos están enviando. Pueden seguir participando en el transcurso de la actividad. Seguidamente le doy la palabra a la compañera Alexandra Molina Alfaro. Muy buenos días, Alexandra. Muchísimas gracias, José. Antes de hacer mi intervención, quiero pedirle a Inés que nos colabore presentando el videíto sobre redes colaborativas. Gracias, Inés. La llegada del COVID-19 a Costa Rica demostró que la educación nos une. Frente a la emergencia nacional, el MEP logró sumar esfuerzos y apoyar a miles de familias con alimentos y materiales para que continuaran su aprendizaje a distancia. ¿Cómo empezamos? Identificamos las situaciones y necesidades del estudiantado, así como de la comunidad y de la región en general. ¿De qué nos dimos cuenta? Que son diversas las situaciones que vive cada estudiante, teniendo que enfrentar problemas emocionales, económicos, familiares, de salud, entre otros, a lo que se le suma, en la mayoría de los casos, la falta de recursos tecnológicos y conectividad para continuar su aprendizaje a distancia. Entonces, ¿qué hicimos? Armamos una estrategia de trabajo colaborativo para atender en forma integral las situaciones que encontramos en el camino y aprovechamos la entrega de diario a las familias para acercarnos y ayudarles a buscar soluciones. ¿Y quiénes están involucrados en esa estrategia? Existe un equipo en cada centro educativo que atiende la permanencia y además tiene el compromiso de fortalecer alianzas estratégicas. Este equipo está formado por la dirección, profes, estudiantes y la junta administrativa. También se cuenta con el apoyo de la familia, las comunidades, la Dirección Regional de Educación y la Unidad para Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, UPRE. Y ahora bien, ¿qué hicimos? Definimos prioridades, tareas, responsabilidades y canales de comunicación para fortalecer los vínculos solidarios. Hay una gran labor que estamos haciendo como país en la atención a la pandemia. Todo suma y hoy más que nunca, la educación nos une. Mejor unirse antes que rendirse. Redes de trabajo colaborativo por la educación. Un mensaje de MEP, UPRE y Proeduca. Muchísimas gracias, Inés. Bueno, voy a encender la cámara, saludarles. Aprovechando este video, que aunque está diseñado el contenido en todo el contexto de estos 2 años previos al 2022, pues muchas de las ideas que se presentan en el video, pues es parte de lo que hemos venido consolidando a través del tiempo y queremos reforzar en estas líneas estratégicas que vamos a presentarles el día de hoy. Entonces voy a permitirme presentar acá la PPT. Nada más me confirmas, Inés, que todo se escuche bien, o José. Ajá, perfecto. Todo está perfecto. Ok, muy bien. Bueno, estas líneas técnico-administrativas, compañeros y compañeras, nos van a guiar, a orientar sobre cómo continuar atendiendo y previniendo este fenómeno, ¿verdad?, multicausal que es la exclusión educativa, pero también nos va a apoyar en todo el trabajo que ustedes vienen haciendo desde el nivel regional hacia el proceso de reincorporación de personas al sistema educativo en todas las modalidades. Las líneas quisimos resumirlas en 10 puntos, dirigidas a los grandes temas, ¿verdad?, a esas ideas fuerza que se pueden adaptar tanto al contexto regional como al contexto institucional. Siempre
reforzar nuestro compromiso hacia ustedes, de cada uno de los asesores y asesoras nacionales de la UPRE, pero también de todos mis compañeros y compañeras de oficinas centrales, que estamos desde este trabajo en red, desde estas sinergias, desde esta articulación y esta coordinación, pues tratando cada día mejorar las condiciones en las que se atienden y se presta el servicio educativo a la población estudiantil en el marco ahorita de un curso lectivo presencial, ¿verdad? Que inicia la próxima semana. Entonces, la primera línea, como ustedes lo compartían en actividad con Andrea, pues es sumamente importante y me voy a detener un poquito en este punto 1, ¿verdad? Que es la ratificación de los equipos para la permanencia. Estos equipos que nos han permitido articular, ¿verdad? Y garantizar la disminución de la exclusión más baja en los últimos años. Entonces, seguimos, ¿verdad?, en esta dirección de trabajar mejor, de organizarnos mejor, de tratar de que la comunicación a lo interno de los equipos regionales sea cada día mejor y que esta línea de coordinación entre el nivel regional, oficinas centrales, supervisión y centros educativos siempre esté muy, muy directa y esté, por supuesto, sea muy cercana. Al igual, esta ratificación este año queremos que sea universal en todos los centros educativos, sedes y proyectos de sus regiones. Entonces vamos en esa línea de trabajar muchísimo en la conformación, en la creación y por supuesto en la consolidación de los equipos en los centros educativos. Una vez que sabemos quiénes somos los que conformamos estos equipos, por supuesto que tenemos que generar este plan de trabajo que se menciona acá, ¿verdad? Y este plan de trabajo tiene que estar acorde definitivamente con toda la planificación que ustedes ya tienen lista, ¿verdad? Está el plan, aquí mencionamos el plan quinquenal, pero también muy importante debe estar alineada a los POA regionales y en el caso de las instituciones a los PAT, ¿verdad? Vigentes para este 2022. Y ahora en el marco de los objetivos planteados por las autoridades ministeriales, por supuesto, tiene que estar vinculado al plan integral de nivelación académica. Entonces, la intención es que su trabajo y el trabajo de los centros educativos también no duplique acciones, sino que esté completamente relacionado a lo que ustedes hacen, a la clase de puesto que tienen en la dirección regional y en las instituciones y a sus roles específicos. En el caso, bueno, el video lo mencionaba a grandes rasgos, ¿verdad? Cómo se estructura en las direcciones regionales los equipos para la permanencia. Sabemos que muchos de los compañeros que hoy están participando de este webinario y compañeras tienen un ratillo ya de estar acompañándonos en esta misión, en este viaje, pero para aquellos que se están sumando a la conformación de los equipos, porque sabemos que muchas direcciones regionales han ampliado su estrategia regional y que han sumado muchos más asesorías y muchos más compañeras y compañeros del nivel regional a la conformación de los equipos. Entonces, nada más recordar que siempre la persona responsable del plan de trabajo y de todo lo que establezcan ustedes como prioridad en la región es el director y la directora regional, que está sumamente comprometido y comprometida. Bueno, el miércoles estuvieron con nosotros en Alajuela y estuvieron compartiendo también en el stand de la UPRE toda la información que hoy les estamos presentando a ustedes y que en la mañana también se estuvo presentando a otras asesorías y a los supervisores. En este caso, también se suma al equipo regional, muy importante, el jefe o la jefa del área administrativa. Ya ustedes lo decían en la actividad anterior, ¿verdad? Que es muy importante planificar el presupuesto y todo lo que tiene que ver con el ámbito financiero para atender las necesidades de la región. También sumamente vital esa presencia del representante del CAR, de ese supervisor y esa supervisora que es nuestro puente, que es nuestro mediador o intermediadora a todo lo que hacemos en el contexto regional,
Por supuesto, la labor tan importante que realizan los miembros de los CETIR. Ya ustedes definirán si participan todos o participa un representante. La asesoría de orientación que nos colabora y nos contribuye tantísimo dentro de toda la accionar que hace orientación en el sistema educativo respecto a la atención de los componentes, ¿verdad? Educativo, vocacional, psicosocial, y por supuesto a las asesorías de preescolar, de jóvenes y adultos, de educación especial y bueno, esto es un perfil sugerido de la estructura regional, pero ustedes pueden sumar, como les decía, muchas más personas que tengan estas características, ¿verdad? Esta empatía, esta capacidad de hacer sinergias, esta capacidad de proyectarse a las comunidades educativas para que se sumen a este trabajo colaborativo. En el caso de los centros educativos, bueno, igual, responsable el director y la directora, pero también, bueno, particularmente en secundaria, los docentes guías, coordinación académica, en el caso de primaria, docentes regulares, ¿verdad? Que haya una representación importante del área pedagógica, porque necesitamos hacer muchos análisis, y también si existiera un recurso vinculado a la orientación o al área psicosocial o educación especial, pues es básico que estén formando parte del trabajo que realizan en las instituciones los equipos para la permanencia. Tenemos algunas consideraciones, por supuesto, en primaria, si estamos hablando de jardines de niños y niñas, pero que están anexos a un centro educativo, pues ahí es vital la figura de la docente de preescolar. En el caso de aquellos jardines que son independientes, pues considerando su recurso humano, pues así se consolida el equipo. Y en el caso de las escuelas unidocentes y liceos rurales o centros educativos que disponen de muy poco personal, pues ahí nos sumamos al trabajo en red con comunidad, con líderes, con juntas, con muchísima gente, ¿verdad? También que aporta desde la familia y sin lugar a duda, la participación estudiantil es necesaria y debe formar parte de este equipo, de esta estructura, para considerar las necesidades de las personas estudiantes. En el caso de la línea 2, ¿verdad? Ya ustedes también lo mencionaban, que este análisis y esta identificación de los principales factores de riesgo de la exclusión o factores protectores que siempre hemos abanderado y llevado este mensaje de promover la permanencia, de garantizar ese 100% de aulas llenas, entonces tenemos que reconocer también esos factores que impulsan esa importante asistencia y ese éxito educativo. En este caso, ustedes se pueden tomar como insumos prioritarios y principales los pasados censos que tuvimos en el 2021, que son insumos valiosísimos, por ejemplo, el censo final que presentaba don Irving, también el intermedio, donde hacía todo un despliegue de factores de riesgo, y el censo inicial del año pasado para compararlo con el contexto que se va a vivir en este 2022. También pueden aprovechar la encuesta nacional de hogares, pueden aprovechar los resultados obtenidos en las diferentes pruebas que se aplicaron el año anterior, por ejemplo, las pruebas ERCEL, las pruebas FARO, las de dominio lingüístico, por ejemplo, también todas las pruebas o los procesos de evaluación que realizan los docentes para reconocer esos aprendizajes esperados. Entonces ya lo presentaba don Irving, que el tema educativo, del ámbito educativo, pues es un tema que tenemos que mirar con detenimiento y tenemos que aprovechar estos insumos para tomar decisiones. En el caso de la tercera, ya una vez que sabemos quiénes somos y tenemos claridad del contexto en el que nos encontramos, el punto 3 nos dice, ok, ahora sí, identifiquemos las personas, ¿verdad? En esa atención indicada, reconozcamos quiénes son, con número de identificación, las personas que fueron reportadas como excluidas o que fueron identificadas en una situación de riesgo o vulnerabilidad o en su defecto fueron reincorporadas gracias a todo el esfuerzo y la planificación y la estrategia que ustedes aplican o que cuentan con alerta temprana activa. Este punto 3 es
de vital importancia para la planificación que ustedes realizan. Si tienen claro cuál es la población, podrán pasar al punto 4, que es la priorización de la atención de la permanencia. En el caso, por supuesto, de las direcciones regionales, pues esta priorización la hacemos según el índice de exclusión educativa con los datos del censo final y datos del censo intermedio, y lograremos puntualizar acciones, por ejemplo, en oferta educativa de mayor riesgo o de mayor índice de exclusión, o en aquellos circuitos donde tenemos focos de atención importante, o cuáles son los centros educativos, sedes o proyectos donde tenemos que dirigir nuestro trabajo. Entonces, esto tiene que estar muy claro en la dirección regional para saber, para pasar al punto 5, ¿verdad? Que es programar o ajustar en nuestra planificación todo lo que hemos reconocido en el 1, 2, 3 y 4. Y en el caso de los centros educativos, pues nosotros les pediríamos desde el equipo regional que hagan esta misma lectura. Puedan identificar y priorizar su trabajo en grupos y niveles, ¿verdad? De mayor riesgo, o en personas, o en poblaciones, o en la comunidad educativa, cuáles son los sectores, ¿verdad? Comunitarios donde tenemos que realizar acciones específicas para prevenir y atender este riesgo de exclusión o los factores que se asocian a la misma. Muy bien, en este año tenemos o continuamos, ¿verdad? En la presencialidad, impulsando la reincorporación de personas al sistema. Esto tiene que ser en todas las ofertas, en todas las modalidades educativas. Los datos nos dicen que empezando desde el nivel de la primera infancia, ¿verdad? Motivar a esas familias para que nuestros niños y niñas desde edades tempranas del desarrollo se incorporen. Si aún no lo están, se matriculen, ¿verdad? O en su defecto se reincorporen si en algún momento no terminaron su proceso educativo. Igual sucede en primero y segundo ciclo, en tercer ciclo, en diversificada, en modalidades de jóvenes y adultos. Tenemos que verdaderamente impulsar y hacer un llamado y una divulgación muy directa a las comunidades de que se acerquen a nuestras direcciones regionales, que se acerquen a las supervisiones, a los centros educativos para pedir información. Y en el caso de la estrategia, por ejemplo, de Puente al Desarrollo, pues nos genera toda una base de datos que nos permite identificar a las personas que ya están con una necesidad clara de reincorporación. Entonces, hacer esas llamadas telefónicas que sabemos que ustedes se esfuerzan montones por garantizar y asesorar a las familias para que puedan reincorporarse. Esta línea pues la va a desarrollar a mayor detalle mi compañera Andrea más adelante. Y bueno, no es hacer cosas nuevas, ¿verdad? Porque sabemos que lo que estamos generando en las regiones está funcionando, pero también estamos haciendo un llamado a la innovación, pero recordar que existen protocolos en el MEP, tanto los que impulsa la UPRE como los que se impulsan en la Dirección de Vida Estudiantil y en otras instancias del nivel central para atender a la población que hemos identificado en mayor riesgo. Y por supuesto la estrategia de alerta temprana, que el paso a paso lo van a ver en un momentito con mi compañero José. El punto 8, que definitivamente todo lo que les he compartido anteriormente, pues se maximiza o se potencia si logramos garantizar esa coordinación y esa articulación, tanto a lo interno como a lo externo, y por supuesto fomentando este trabajo de redes de apoyo pedagógico, redes colaborativas o comunidades de aprendizaje, donde todos puedan participar y todos puedan aportar. Y eso nos permite pasar a la línea 9, que nos garantiza que con todo este trabajo que les he presentado, pues vamos fortaleciendo habilidades y competencias, pero que les pedimos que en su planificación de este año, pues también exista asesoramientos o espacios o reuniones y visitas donde podamos
continuar fortaleciendo estas habilidades y competencias en todos los actores de las comunidades educativas para que tengan un mejor abordaje del problema. Y finalmente, la línea 10, que sería como siempre, no olvidar, dar ese seguimiento, ese monitoreo y por supuesto velar por ese registro adecuado, tanto en la boleta de alerta temprana, que sería en el nivel institucional, como en los diferentes censos que están ya planificados para el curso lectivo, en el inicial, el intermedio y el final, en la plataforma Saber, y que esa información no quede como en el aire, sino se pueda aprovechar para la toma de decisiones. Eso implica verdaderamente que a nivel de los centros educativos, de las sedes y de los proyectos, las personas se comuniquen, se compartan información y a la hora de velar por ese registro en la plataforma Saber, exista el dato real de lo que está sucediendo en los centros educativos, en las sedes y en los proyectos. Entonces, bueno, estas serían como en el resumen las 10 líneas técnico-administrativas que estamos proponiendo para este 2022. Como ustedes pudieron escuchar, no cambian muchísimo, pero sí tienen unas variantes que ustedes podrán revisar en el documento que se les hará llegar, que detalla ampliamente las líneas, tanto para ustedes en el nivel regional, viene un apartado para los centros educativos, también van a contar en el documento con el anexo de la alerta temprana, así como la ruta de reincorporación y lo que siempre hemos insistido, va a llevar un apartado donde ustedes van a poder revisar desde la función de su puesto cuál sería la contribución que ustedes hacen al equipo para la permanencia. Así las cosas, entonces me despido, muchísimas gracias y le doy el pase. Ah, no, todavía no, queremos presentarles el video de alerta temprana para que luego continúe mi compañero José detallando la ruta. Muchas gracias. Doña Inés, si nos hace el favor de colocarnos el video. En el cole estamos comprometidos para no dejar a nadie atrás y para lograrlo nos unimos y apoyamos, profes, estudiantes y toda la comunidad educativa, para conocer y atender las principales necesidades y problemas que afectan a los y las estudiantes. Notamos que hay familias que no tienen comida y otras viven situaciones de violencia, algunas tienen algún problema de salud o económicos. También hay personas a las que les cuesta algunas materias y otras se sienten mal porque las discriminan. Sabemos que todo esto podría afectar tu permanencia en el cole. Para sumar fuerzas, nos apoyamos en el equipo de permanencia del centro educativo. Este grupo se reúne con frecuencia. En todos los coles y escuelas existe este equipo. También hay en las direcciones regionales y en San José está la UPRE, que es la unidad del MEP encargada de acompañarlos. Y en conjunto se analiza la situación de cada estudiante que está en riesgo de no terminar sus estudios y se coordina con otros comités, en fin, con quienes pueden ayudar, incluso fuera del MEP. Alternativas hay. A mí me parece genial lo que hacen, porque le siguen la pista a los estudiantes, logrando que continúen sus estudios. Hoy más que nunca, la educación nos une. Vos contás. Un mensaje del MEP, UPRE y Proeduca. En el Muchas gracias. Gracias, Inés, por la presentación del video. Y muchas gracias a mi compañera Alessandra por la explicación que nos dio, por la amplia explicación que nos dio. Y continúo un ratito yo robándoles unos segunditos y voy a compartir me dicen si empecé a compartir la presentación. Corresponde a mí hablar un poquito sobre alerta temprana. ¿Están viendo la presentación? Disculpe. No, señor, no ha compartido todavía. Un momento. ¿Ahorita, Inés? Sí, ya ahora sí. Ok, muchísimas gracias.
Recuerde que estamos en vivo y que nos pueden hacer las consultas en el chat. Ahí está la compañera Eugenia tomando nota de las consultas. Ahorita voy a hablarles un ratito sobre la alerta temprana, como les decía, pero antes quisiera repasar brevemente el concepto de alerta temprana y recordar que es una estrategia que nos permite identificar, atender, dar seguimiento y monitorear a las personas estudiantes que se encuentran en riesgo de exclusión educativa. ¿Y esto para qué? Para que permanezca y culmine exitosamente su proceso educativo. O sea, que ningún niño, joven, estudiante, persona se nos quede atrás. Esta alerta temprana, como bien ustedes saben, está dentro de los protocolos de la unidad de la permanencia, están debidamente protocolizados y que ustedes las pueden encontrar en la página del ministerio, en la cejilla o en el link de la UPRE. Y también quiero repasar otro concepto, es el riesgo de exclusión. ¿Qué significa que una persona estudiante esté en riesgo de exclusión? Bien, pareciera sencillo decir que es una persona que está en peligro de no concluir sus estudios por diversas situaciones personales, familiares, del ámbito académico, del entorno educativo, social, socioafectivo, en fin. Como hemos repasado, la exclusión educativa es un fenómeno multicausal y como multicausal también tenemos que darle tratamiento. Pero les decía que es muy fácil dar la definición de persona en riesgo de exclusión, pero la atención no es tan sencilla y ustedes mejor que nadie lo conocen y lo saben. Pero gracias a este esfuerzo que se ha venido realizando principalmente por todas y todos ustedes y el funcionamiento de la aplicación de la alerta temprana es que vamos caminando en este entorno. Bien, quería mostrarles también la ruta de alerta temprana, la cual la hemos sintetizado en 5 pasos. Y el primer paso tiene que ver con la identificación de las personas estudiantes en riesgo de exclusión y vulnerabilidad. Y aquí es muy importante que tengamos cuenta que la identificación de la persona estudiante en riesgo la puede realizar cualquier miembro de la comunidad educativa, ¿verdad? Esa identificación, el oficial de seguridad, la persona conserje, cualquier docente, la persona directora, en fin, esa identificación la puede realizar cualquier persona y debe informar al docente guía o al docente a cargo del grupo y a su vez a la persona directora. Este proceso es sumamente importante para que generemos el plan de acción o el plan de atención a esa persona estudiante. El plan de atención y el seguimiento a las acciones para que esa persona estudiante que se encuentra en riesgo permanezca dentro del proceso educativo. Así, la siguiente paso sería completar la información de la alerta temprana y se coordina con el EPI para el seguimiento de esta información que completamos. ¿Quién la completa? Pues la persona docente. Esa persona docente la va a completar de manera que esa persona la va a ir anotando, la va a ir registrando con el objetivo de que nos quede documentada. Seguimos con 2 tipos de boletas, la alerta individual y la alerta grupal. Después, el siguiente paso es elaborar este plancito de acción que se va a apoyar de diversos actores estratégicos de la comunidad educativa, tanto externos como internos al MEP. Entonces, ese plan de acción lo elabora ¿quién? El equipo de la permanencia institucional y en conjunto todos buscan un plan de acción para apoyar a la persona estudiante y la activación de los protocolos. Esto es fundamental, que activemos
que activemos los protocolos y todas las orientaciones y lineamientos que tengamos. El siguiente paso sería el monitoreo y seguimiento de las acciones propuestas. No nos podemos quedar en la elaboración del plancito. Tenemos que implementar ese plan para esa persona en riesgo de exclusión y atenderlo de manera adecuada. Como les decía, tiene que ser atendido por diferentes instancias, tanto externas como externas también. Finalmente, el quinto paso es reportar la información de las personas estudiantes en riesgo de exclusión y la alerta temprana dentro de las plataformas del Ministerio de Educación Pública. Entonces, estos serían los 5 pasos importantes que tenemos que seguir con respecto a la alerta temprana. Tengo que decirles que ustedes recordarán que esa boleta o esa herramienta de la alerta temprana tiene varias dimensiones, los cuales tienen diferentes indicadores. Por ejemplo, vamos a ver, el desempeño educativo. ¿Qué indicadores tenemos ahí? ¿Qué subcategorías tenemos que estar viendo en el desempeño educativo? El ausentismo, el rezago en los aprendizajes, la sobriedad, por supuesto que la repitencia, la falta de apoyos educativos, y también tenemos que ver si esa persona viene reincorporándose y necesita del apoyo de todos nosotros. También si esa persona tiene traslados repetitivos anuales o interanuales, pues es una persona que se encuentra en riesgo de exclusión y se encuentra dentro de la dimensión del desempeño educativo. La otra dimensión, compañeros y compañeras, sería la convivencia educativa, y ahí entran factores o indicadores como cuáles: la desmotivación, todo tipo de violencia en el centro educativo, el tráfico y el consumo de drogas, la discriminación, todo tipo de discriminación, son factores que afectan la convivencia educativa. Y esto tenemos que enlazarlo con todos los protocolos que tiene el Ministerio de Educación Pública, principalmente dentro de la Dirección de Vida Estudiantil. Continuando con la siguiente dimensión, serían las condiciones económicas. Y aquí tenemos que ver si esa persona estudiante se encuentra en condición de pobreza o pobreza extrema, o también que no cuenta con transferencia monetaria condicionada. A su vez, si no cuenta con servicio de transporte o no cuenta con servicio de comedor. La siguiente dimensión serían las condiciones familiares, y ahí tenemos la baja escolarización de los encargados, de los padres, de las madres, de las personas responsables, de las personas estudiantes, y eso afecta en las condiciones familiares. Recordemos de que si un padre, una madre o un encargado tiene una baja escolaridad, llegó hasta 6º grado, cuando esté en 7º año, 8º año la persona estudiante, pues no tiene quien le apoye dentro de sus estudios o dentro de su proceso educativo. Por un lamentable fallecimiento del encargado directo, por violencia intrafamiliar, y negligencia en la atención integral del estudiante o negligencia educativa. Esas son parte de las condiciones familiares que tenemos. No los quiero cansar demasiado. Otra sería el riesgo social, y ahí tenemos el embarazo de la persona estudiante, la maternidad o la paternidad, el cuidado de menores o adultos, relaciones impropias, el trabajo infantil adolescente y la explotación sexual. Las condiciones culturales, incompatibilidad con la cultura respecto al idioma, costumbres, tradiciones, aprendizajes, entre otros. Esto es sumamente importante. Una persona estudiante que no habla español, pues tenemos que buscarle todas las condiciones para que culmine con éxito su proceso educativo. Y esta que la tenemos, porque la tenemos que mantener, y además es importantísima esta dimensión,
que es la condición de salud y que la hemos visto acrecentada durante la pandemia. Y tiene que ver con todas las dificultades en la situación de la salud física, mental y emocional. Y finalmente, pero no menos importante, es el acceso tecnológico. Y aquí tenemos la falta de la herramienta tecnológica como tal, de la tablet, del teléfono celular, de la computadora, en fin, de la herramienta tecnológica. Y otra sería también el acceso a Internet. También ambas condiciones, falta de herramientas y acceso a Internet, y también la dificultad en el uso de la tecnología. Bien, estas serían las dimensiones y los principales indicadores que vamos a ver, a analizar, a darle seguimiento dentro de la herramienta a los estudiantes que se encuentran en riesgo de exclusión educativa. Recordarles, compañeras y compañeros, que en la página del ministerio, en la cejilla de la unidad de la permanencia, encontramos la boleta individual y grupal, pero quiero mostrárselas, hice unos pantallazos. ¿Por qué? Porque tiene unos pequeños cambios en el orden, ¿verdad? Esto no tiene mayor cambio, y donde tenemos un mayor cambio, pero tampoco es de alarmarnos, es en el desempeño académico. Acordémonos de que por las condiciones anteriores teníamos desvinculación del proceso educativo y ahora estamos hablando del desempeño académico, principalmente por la nueva normalidad o la normalidad de la presencialidad. Bien nos lo decía la señora viceministra, que volvemos ahora ya el 17 y esta nueva presencialidad, la nueva normalidad, nos hace cambiar la boleta, pero les repito, no son grandes cambios en los que hemos realizado. Esta es la grupal, esta es la individual y esta es la grupal, que las estaremos, están en la página web, pero como ustedes saben, en cualquier momento se las podemos estar pasando a todas y todos ustedes. De mi parte, esa sería parte de mi exposición. Agradecerles la atención brindada y les doy la palabra a mi compañera Andrea. Andrea, muy buenos días nuevamente. Gracias, José. Vamos a continuar entonces. Bueno, José, me va a hacer el favor de continuar con la presentación, ¿verdad? ¿La está viendo? Sí. Estoy viendo la imagen que puso doña Inés. Y si quiere, comparta, José. Un momentito. Perfecto. André. Para continuar, bueno, vamos a hablar entonces ahorita sobre un tema de los importantes que tenemos en la unidad. Como ustedes conocen, nosotros trabajamos tanto con el tema de permanencia, con el tema de prevención de la exclusión, pero también trabajamos el tema de la reincorporación, ¿verdad? De todas aquellas personas que pues necesitan retomar sus estudios. Y para esto, bueno, continuamos, José. Ok, vamos a ver un poco el significado, ¿verdad? Nosotros ya lo hemos retomado a nivel de direcciones regionales, sin embargo es importante reforzar que la reincorporación significa el restablecer el derecho a la educación de las personas que fueron excluidas del sistema educativo, por tanto no han concluido la enseñanza general básica ni la educación diversificada, ¿verdad? Entonces, conociendo, ¿verdad? Y en muchos de los recorridos que hemos realizado en direcciones regionales, pues hemos caído en cuenta de la importancia o del impacto que tiene el trabajo que hemos desempeñado en el proceso de reincorporación. ¿Por qué? Porque hemos visto personas, ¿verdad? Ya cuando vienen a hacer el trámite de matrícula, lo hacen en línea, de cómo esto les ha cambiado la vida, cómo es que hemos retomado y no hemos soltado personas que están a punto de dejar del todo de estudiar. Y para eso, pues tenemos 3 escenarios que para
efectos de este inicio de periodo lectivo tenemos que considerar, y son pues primero la reincorporación intraanual, que significa pues todas aquellas personas que matriculan en un curso lectivo y que son excluidas durante el proceso escolar, pero que logramos, bueno, que puede que se vaya unos días y que, bueno, continuemos un proceso de acercamiento, de comunicación, de alerta, en fin, y que logremos durante su periodo dentro del mismo año retomar a esas personas para que continúen y vuelvan al proceso educativo dentro de su normalidad, ¿verdad? Dentro de su modalidad o ya sea en otra modalidad también. Hemos visto casos de estudiantes en educación diurna que por alguna razón pues no pudieron continuar, entonces se les hizo toda una información, se les dio toda la orientación para que puedan continuar sus estudios en otra de las ofertas o modalidades que tiene el MEP, ¿verdad? Y pues otro de los espacios sería la reincorporación interanual, que significa, bueno, todos aquellos estudiantes excluidos durante un curso lectivo determinado y que vuelven a matricular y a estudiar en el siguiente curso lectivo, ¿verdad? Que bueno, ya vimos que la estudiante definitivamente no pudo continuar, tal vez una madre adolescente, en fin, un padre adolescente, alguna situación de traslado, ¿verdad? Un fallecimiento de las familias o algo que tenga que ver con los factores y las dimensiones que ya José nos estaba explicando, pero que el centro educativo pues debe mapear un poco esos estudiantes que tal vez sí desean seguir estudiando, pero que hubo una situación, un corte ahí significativo que les impidió continuar y que podríamos retomarlos para que continúen y se reincorporen en el siguiente periodo, que estamos a tiempo en este momento de identificar esos estudiantes que podríamos identificar y retomar. Y por último, pues esas personas estudiantes que han sido excluidas del proceso educativo por un periodo mayor de un curso lectivo y que vuelven a matricular y estudiar. Pues ahí es donde yo me enfoco mucho en el tema de la estrategia Puente al Desarrollo y bueno, las estrategias que tengamos en las direcciones regionales y en los centros educativos de todas esas personas que son bastantes, ¿verdad? Son montones de personas a nivel país que por alguna razón pasaron 1, 2, 3, 10, ¿verdad? Años y que no han logrado continuar sus estudios y que desean retomarlo, ya sea por un asunto personal, ya sea porque desean apoyar a sus hijos, por ejemplo, o porque tienen una mayor oportunidad laboral, que han identificado que si continúan o terminan o tienen su título, podrían optar por una opción laboral importante, en fin, ¿verdad? O simplemente porque desean continuar y tener su título y concluir con ese proceso a nivel personal, ¿verdad? Entonces, estas personas que ya hemos identificado, vamos a irlas atendiendo desde las diferentes direcciones regionales y centros educativos. Bueno, importante, para acciones para este 2022, ¿qué podemos nosotros retomar en el tema de reincorporación que nos pueda ayudar? Uno, motivarnos a nivel de los equipos regionales para la permanencia y también en los centros educativos de esa importancia, de ese impacto, de ese trabajo que se va a hacer con una persona, de lo que va a representar para una persona continuar sus estudios, el explicar, muchas veces eso es cuestión de comunicación, ¿verdad? A veces uno no sabe a dónde dirigirse. Por ejemplo, el tema de la matrícula, que este año, pues algunas de las ofertas son de manera virtual, que hay un enlace que se llama Yo Aplico, en qué momentos y qué periodos se debe trabajar con el tema de matrícula, hacerles llegar la información a las personas que estén consultando, ya sean en direcciones regionales, tener visible el tema de las fechas de matrícula, en fin, ¿verdad? Y nosotros como equipo, ¿verdad? Trabajar un poco en lo personal, pienso que muchísimos y yo estoy realmente agradecida con todas las direcciones regionales por el gran esfuerzo, por la gran entrega y montones de estrategias para poder retomar a estas personas, el llamar telefónicamente, escuchar a las personas cuál es su situación, ¿verdad? En fin, todo ese proceso que se ha seguido ha sido muy valioso y hemos tenido muchísimo éxito. Luego, pues importantísimo el retomar el uso de la ruta, ¿verdad? A nivel de dirección regional y de centro educativo, no dejarlo por ahí, tenerlo a la mano, cuáles son los puntos que tenemos que atender, que ya los conocemos en el tema de reincorporación, pero importante retomarlo y a nivel de reunión de equipos, pues reforzarlo. Si alguien tiene alguna duda, sabemos que hay personas nuevas que se nos van a sumar a los equipos, ¿verdad? Y que es importante socializar la información.
Y por último, pero para mí también muy importante, es el tema del registro fiel, bueno, ya sea en la plataforma a nivel ministerial, ¿verdad? O como se nos vaya a pedir este año el registro de información con la información más fiel de todos los casos de reincorporación. A inicios de año hablábamos en una dirección regional sobre cuántas personas se habían registrado para censo en medio periodo, que en ese momento teníamos la información, y que tal vez en los centros educativos nos decían, pero no, aquí hay más casos, en realidad pues la información tal vez nos faltó. Esa información que faltó es fundamental. ¿Por qué? Porque los datos a nivel central los necesitamos para poder tomar decisiones. Por ejemplo, la apertura, ¿verdad? En algún momento, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias, las necesidades, también a nivel de traslado, a nivel de alimentación, a nivel de recursos, en fin. Todas las decisiones que se toman a nivel central se toman con base en los resultados fieles de los registros. Y si tal vez, también nos pasa con el tema de la alerta, tal vez nosotros trabajamos muchísimo y tenemos campos llenos de documentos y de todas las personas que han venido a solicitar matrícula, pero no se registra. Entonces, a nivel central, no tenemos visibilizada la información que tanto necesitamos para poder, pues, recomendar o intervenir o, ¿verdad? O consultar sobre las necesidades que tiene cada centro. Entonces, sí, un llamado importantísimo al tema del registro fiel, de que la persona encargada, pues no se le olvide nadie que nos vaya a reportar para este fin de año, para este inicio de año y durante los periodos que tengamos, ¿verdad? Y bueno, también quisiéramos agregar y traerles acá un poco los resultados que tuvimos. Esta información es de medio periodo, ¿verdad? Que se fue trabajando en el mes de octubre, pero para que ustedes lo tengan claro, a nivel país logramos reincorporar un total de 3.142 personas. Y eso para mí es sumamente importante, es un registro, es más, la meta la superamos muchísimo y eso es gracias al trabajo que han hecho todos ustedes, compañeros, desde su trinchera, desde su espacio de trabajo, desde su dirección regional, todas esas llamadas, todo ese proceso de seguimiento que les han dado ha sido, y pues aquí se refleja, ¿verdad? Principalmente, ya ven por acá el tema de educación para jóvenes y adultos, reporta 1.464 personas reincorporadas efectivamente, y bueno, como segundo lugar tenemos al tercer ciclo, que también es fundamental, y son personas que necesitan pues que les brindemos una mano y que continúen su proceso educativo. Entonces, bueno, esta es la información que les traía de manera general con respecto al tema de reincorporación. Seguimos trabajando en este proceso, ya a finales de año, inicio de año, hemos hablado con los equipos sobre continuar dando la mano y actualizando todo el proceso que tiene que ver con reincorporación. Adelante, José. Ok, esta es la ruta. Ok, gracias, José. Esta es la ruta que ya ustedes conocen. Bueno, en el paso 2, bueno, vamos a ir repasándola rápidamente. Como primer punto, la identificación de factores de riesgo y protectores asociados al tema de reincorporación. Como segundo punto, y muy importante, hay que hacer el énfasis, y eso lo hemos visto ya en campo, es determinar las ofertas y modalidades educativas disponibles, ¿verdad? Porque sabemos que durante este año vamos a tener pues limitaciones, pero sí sabemos que hay muchísimas ofertas y modalidades que tal vez no sabemos si tienen la capacidad máxima de matrícula y que podemos optar y echar mano de todos los compañeros a nivel de centros educativos. Por ejemplo, la oferta de educación nocturna, en fin, ¿verdad? SINDEA, CIPEC y sedes y proyectos que también nos pueden facilitar saber cuántos espacios hay, cuántas personas necesitamos matricular y de qué zonas son. Entonces, conociendo, por ejemplo, si tenemos 5, 6, 7 personas de una zona, como nos decíamos el otro día aquí en San José Norte, que en la zona de San Pedro hay un espacio donde no hay una sede de proyecto, pero en Moravia sí hay, pues entonces ver si es posible que las personas vengan a estudiar a Moravia o hay un lugar más cercano que les pueda facilitar a las personas retomar, o si no, pues alguna otra oferta que les pueda servir necesitando o que desean reincorporarse, ¿verdad? Y luego, bueno, localizar esas personas, que bueno, ya lo conocemos un poco a nivel de dirección regional,
o en centros educativos, analizar y seleccionar la oferta y la modalidad que es más pertinente para esa persona, verificar la capacidad locativa, ¿verdad? Lo mencionamos, y formalizar así la matrícula, darle acompañamiento y seguimiento a esas personas reincorporadas. Yo sé que es un poco difícil, pero es importante mapear porque son las personas, como decía José, que tendemos a tener ahí en alerta de algún riesgo de que en algún momento se nos vayan a ir. Y pues la implementación de los protocolos que ya conocemos y la estrategia de alerta temprana, que para mí es parte de todas las personas que son reincorporadas deberían tener una alerta temprana activa, considerando las condiciones, el contexto, en fin, la situación de cada una de las personas, pero es sumamente importante tenerlo presente y pues velar por el registro pertinente de las personas reincorporadas. Esta es básicamente la rutita que debemos seguir con el tema de reincorporación. Y bueno, ya esto sería como el tema en general. Adelante, José. Y por último, a nivel de unidad de permanencia, quisiéramos hacer un repaso, esto también para que les quede en la presentación. Tenemos una serie de acciones y actividades que vamos a ir desarrollando durante el periodo lectivo, y por eso es importante irlo mapeando y tenerlo claro a nivel del año, ¿verdad? Por meses, que vamos a ir haciendo. Ya eso está en el calendario escolar, pero sin embargo nosotros quisiéramos dejarlo aquí muy claro para que no se nos vaya olvidando que en los meses de febrero y marzo vamos a trabajar en el tema de ratificación de los equipos a nivel de región y a nivel de centros educativos, la revisión de las acciones en el POA o en el PAD, ¿verdad? Que tengan su vinculación con el tema de permanencia y el tema de prevención de la exclusión a nivel de reincorporación en general. Y pues aquí vienen algunas de las fechas de inicio del periodo lectivo, ¿verdad? A nivel ahí por junio, julio, vamos a hacer un periodo en abril, ¿verdad? En abril principalmente por el tema de Semana Santa y en julio por el tema de vacaciones. Son periodos para nosotros críticos con respecto a las posibilidades de que alguna persona pues se nos vaya a ir. Y por eso debemos, y siempre pues nos han comentado diferentes buenas prácticas que desarrollan en los centros educativos con respecto a qué hacer para que estas personas pues se nos motiven y no se nos vayan a ir y que se nos vayan enganchados del todo del centro educativo antes y después de Semana Santa, antes y después de las vacaciones. Y bueno, retomando el tema de presencialidad, que yo creo que ha sido muy necesario, y los compañeros y a nivel de docentes y de comunidad educativa, los estudiantes pues ya estaban deseosos de retomar la presencialidad. Sí es importante tomar en consideración esos periodos críticos. Pues además también tenemos que repasar un poco el ajuste en el POA y en el PAC por ahí de agosto para verificar si nuestras acciones y nuestras proyecciones en acciones pues las hemos ido cumpliendo. Y pues aquí están las fechas del cierre, ¿verdad? Del fin de ciclo lectivo de abierta, educación, bachillerato. Y ahí por octubre, pues la implementación de estrategias de acciones y estrategias para la transición, ¿verdad? Y pues el fin del curso lectivo de primer y segundo ciclos de educación abierta, ya para noviembre la verificación de la prematrícula y en diciembre la evaluación de resultados, que para nosotros también es muy importante. Entonces, hay algunas de las acciones que debemos tomar en cuenta realizar durante todo el periodo lectivo, como la implementación de los protocolos y la estrategia de alerta temprana y el diseño e implementación de acciones y estrategias para atender los periodos críticos de la exclusión educativa, como lo mencionaba. Entonces, pues aquí los dejamos un poco la información más general y sí, vamos a dar un espacio, vamos a ver si la compañera Eugenia nos comenta si hay alguna consulta. Vamos a darnos un espacio y bueno, le doy el pase a José para atender ese espacio. Muchas gracias, compañeros, y nos vemos. Muchas gracias, Andrea, por toda la explicación, y a todos los compañeros, a tanto a Alessandra, a Irving y a Inés en el control técnico. Todas las exposiciones estuvieron bastante claras. Considero que todas las dudas que ustedes tengan, por favor, nos lo hagan ver para conversar con ustedes, para alguna duda, alguna observación. Hemos estado revisando en el chat. Por favor, tenemos
¿Alguna pregunta? Sí hay preguntas en el chat. Necesito que alguna de las compañeras le lea la pregunta para que lo puedan responder. Don José, ¿me escuchó? Sí, pero yo no tengo acceso a ninguna pregunta aquí en el chat que estoy accediendo. Si usted me hace el favor, gracias, José, yo las puedo ir viendo. Entonces, dice por ahí, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, se lo escucha. Gracias. ¿Cuál es el papel que juegan las personas directoras y supervisoras en el seguimiento para que se reporte y se aplique la alerta temprana? Bueno, luego hay un comentario de que se hacen muchos esfuerzos. Voy a iniciar y cualquier cosa, pues mis compañeros pueden complementar con la respuesta respectiva. Vamos a ver, aquí no hay nada más que regular ni nada más que normar, es decir, las responsabilidades de las personas supervisoras y de los directoras ya están dadas, digamos, por la naturaleza de sus puestos. Todo lo que sea eventualmente propio de la política educativa y todos los instrumentos normativos que de ahí se desprendan, entiéndanse, en protocolos, directrices, circulares, normativas en general, evidentemente que son ellos los encargados de eventualmente dar supervisión y dar acompañamiento. Son quienes tienen la potestad desde el punto de vista administrativo para tomar cualquier previsión y cualquier acción necesaria para que eso sea una garantía en los centros educativos. Es decir, eso no hay que regularlo. Ahora bien, en relación con la aplicación específicamente de la alerta temprana, dentro de las orientaciones de los equipos también se establece dentro de los anexos y la constitución eventualmente de los EPIs, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las condiciones que tienen que ejercer, digamos, los distintos actores? En el caso de los directores, por ejemplo, se hace una mención clarísima de que deben eventualmente apoyar y garantizar dentro de sus instituciones la aplicabilidad, digamos, de todo lo que en este caso está relacionado con el tema de permanencia. En el caso de la supervisión, ¿verdad? Dentro del manual de supervisión también queda claramente establecido cuáles son los roles que ellos tienen que eventualmente ejecutar. Y dentro de sus roles, ¿verdad? Se encuentra precisamente el monitoreo, la supervisión, la garantía desde el punto de vista administrativo de que cualquier acto educativo se lleve a cabo. Entonces, digamos, creo que esa pregunta no es necesaria, digamos, rebuscarla en algún instrumento, eso es parte ya, digamos, de las responsabilidades que tenemos. Nosotros igualmente hacemos mención de ello dentro de los documentos, igualmente por cualquier cosa, pensando, por ejemplo, en el reporte de alertas tempranas que se tienen que hacer durante los censos, ¿verdad? Hay un manual de usuario donde se establece el rol de la supervisión y le corresponde efectivamente a las supervisiones velar porque en todos sus centros educativos, ¿verdad?, se cumpla con los requerimientos de los censos, que es eventualmente hacia ahí, hacia donde estamos migrando con el tema de alertas. Entonces, eso creo que también puede complementar parte de lo que se está consultando ahí. Muchas gracias, don Irving, por la respuesta. ¿Hay alguna compañera que quiera? Creo que está bastante claro lo que don Irving nos comentó. Otra pregunta hay otra que más, tenemos José, sí. Voy leyendo acá. Dice, si gusta ya la tengo, Irving. Hay que analizar que la exclusión de adultos tiene que ver con la mayoría son atendidas por recargos que no les interesa el aprendizaje, sino únicamente la mejora salarial. Creo que es más que todo un comentario, que los supervisores por horario no supervisan, que cambian los horarios a conveniencia del docente y no de los estudiantes. Sí, más que una pregunta es un comentario, es una reflexión sobre tal vez el tipo de funcionamiento en algunos espacios de este tipo de servicios. Pues bien, eso es otra de las cosas que tenemos en el chat. Hay una después que dice qué significa reincorporación, ¿verdad? Bueno, creo que Andrea ya hizo referencia a eso, no sé si quiere ampliar y si no, con mucho gusto nosotros retomamos.
Pues sí, bueno, ya como mencionábamos, pues es la restitución del derecho a la educación. Ya hablamos de importante, tanto y también de los escenarios, ¿verdad? De lo importante de retomar todas las personas que están cerquita, ¿verdad? Que están fresquitas, que se nos están yendo en estos días o en estas semanas o el año pasado. Y también las personas que tienen ya sus años de no estar estudiando o que les hace falta su título. Entonces, todo el proceso de reincorporación viene siendo esa restitución del derecho a la educación y la posibilidad de que las personas pues tengan las habilidades, tengan las herramientas para poder optar por mejores posibilidades, tanto a cercano plazo como a largo plazo. Eso sería. Gracias. A manera de complemento, y es importante también decirlo, la reincorporación educativa en resumen es lo siguiente, o sea, cuando las personas son excluidas, ¿verdad? Ya no continúan su proceso educativo. Es decir, hay que generar acciones para que retornen otra vez a estudiar. Eso que hacemos para que retornen al estudio es lo que denominamos reincorporación. Ahora, ¿cómo se reincorporan las personas? Se reincorporan en distintos escenarios, con distintas posibilidades. Hay quienes, por ejemplo, se reincorporan dentro de un mismo ciclo lectivo. A eso le vamos a denominar reincorporación intraanual, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Yo me matriculo, empiezo a asistir a clases, dejo de asistir por reglamento, por normativa, ¿verdad? Después de 30 días calendario, puedo tener la condición de excluido, pero aún así los centros educativos generan acciones para hacer que esas personas retornen. Cuando eso se presenta, ¿verdad? Amparado además en el último artículo del reglamento de matrículas y traslados, que dice que cualquier excepcionalidad es posible, ¿verdad? Volver a matricular en algún momento luego del periodo oficial de matrícula del curso, siempre y cuando haya un análisis de la supervisión del centro educativo, de centros educativos, obviamente la dirección y en algunos casos la evaluación, la asesoría regional de evaluación, en conjunto con el comité de evaluación del centro educativo. Eso es lo que más o menos nos dice el reglamento. Entonces, esas personas que se reincorporan, digamos, durante el curso de su reincorporación intraanual, eso ya lo censa saber, es decir, eso ya pues, no lo tenemos que volver a pedir con la boleta aquella de Excel. Están las personas que son excluidas, por ejemplo, en el 2020 fueron 18.340 personas en total. De esas, en el 2021 volvieron a matricular más de 10.000. Por saber, ahora por primera vez podemos hacer ese cruce, saber cuántos fueron excluidos en un curso lectivo, pero al siguiente vuelven a matricular. A eso le vamos a denominar reincorporación interanual. Pero hay un tercer escenario, perdón, y eso también lo captamos por saber, eso ya tampoco es necesario mandar a pedir la boleta. Hay un tercer escenario que tiene que ver con las personas que llegan a estudiar luego de mucho tiempo, de un año o más, gente que tiene 70 años de no estudiar y vuelve al sistema educativo. Tenemos cantidad importante de situaciones de esas. Ese tipo de personas también es importante identificarlas, se puede hacer también con el análisis de data, digamos, con un análisis inteligente. Lo que quiero llegar es que los temas de reincorporación a partir de este año van a poder ser captados con la información que genera saber, eso por un lado. Y segundo, que es importante tener clarísimo los tres escenarios porque el abordaje también cambia. No es lo mismo el apoyo que necesita una persona que tiene un mes de no ir a clases a alguien que tiene 70 años de no estudiar. Entonces, evidentemente, las condiciones van también modificándose. Entonces, un poco ahí para complementar lo que ya muy bien Andrea nos estaba explicando. José, luego de eso, hay una consulta. Si tenemos la posibilidad de contar con la presentación de hoy, claro que sí, por supuesto, esa la voy a responder de una vez. Hay un comentario que habla sobre la revisión del PAD, que debe ser trimestralmente, efectivamente, sobre el PAD debe de rendirse algún tipo de avance de forma trimestral, sin embargo, los centros educativos tienen la potestad, desde su autonomía relativa, de poder definir si quieren hacerlo en otro momento, ¿verdad? O lo quieren hacer más constantemente, eso es autonomía relativa, ahí es donde aplica, digamos, ese principio. Dice, bueno, hay un par de comentarios de gente que justifica que haya llegado un poquito tarde, ¿ok? Quiere tener datos estadísticos. Bueno, los datos estadísticos en primera instancia, los directores regionales en algún momento pueden obtenerlos, pero
Si no, nosotros los hemos venido procesando. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: cada uno de mis compañeros que tiene a cargo las distintas direcciones regionales, les van a estar haciendo a quienes lo ocupen o quienes eventualmente lo soliciten, la información respectiva. En este caso podríamos entregar cómo quedó la exclusión educativa, por ejemplo, a nivel de la región, ¿verdad? Incluso hay información sobre circuitos también, por si a algunas personas les interesa. Voy a mandar otra pregunta para que alguno de mis compañeros la atienda, que dice: ¿qué sucede cuando se está en procesos de reincorporación y los centros educativos ya están con la matrícula llena? No sé si alguno quiere atenderla. Tal vez puedo atenderla yo. Dice lo siguiente: bueno, ¿qué sucede cuando la matrícula está llena? Pues es justamente lo que hablábamos un poco en el tema de la ruta y lo que queríamos para este año, y lo que ya estamos haciendo es la identificación a nivel de dirección regional de todas aquellas ofertas, ¿verdad? Y modalidades que tenemos en la dirección regional, que no es necesario que le digamos: mire, estudiante, no tenemos ya campo para usted, sino que podemos saber y redireccionar a la persona identificando otra oferta que se apegue o que cumpla con las necesidades de ese estudiante y que le pueda servir para que esa persona, en caso de que haya definitivamente matrícula llena, podamos darle la orientación correspondiente, ¿verdad? Entonces, sí, nos hemos dado a la tarea y hemos trabajado ya en el campo a nivel nacional, y hemos identificado, digamos, centros educativos que tienen y pues una matrícula que ha ido en disminución, ¿verdad? Que también está en riesgo la apertura, la continuidad, en fin, pero que podríamos ofrecerle a algunas personas que están dentro de la comunidad o que están cercanas a la comunidad o que podrían tener un transporte, a redirigirse a otro centro educativo cercano que se apegue a sus necesidades. Por eso lo importante de georreferenciar y tener claramente cuáles son las ofertas que tenemos activas en nuestra dirección regional y a nivel también de poblado, para que podamos darle orientación en estos casos. Adelante. Muchas gracias. Hay otras preguntas por acá. Vamos a irlas leyendo mientras el tiempo nos lo permita. Dice una: si hay algún estudio, investigación, que al menos una encuesta que pueda dar luces sobre cómo la pandemia ha afectado que disminuya la exclusión estudiantil, así como la forma de evaluar y la forma de no estar en la presencialidad y en la forma en que los estudiantes presentaron los trabajos como factores que han influido para que los estudiantes no se fueran del sistema. Sobre eso particularmente, bueno, lo que se puede revisar, que no es investigación, digamos, directamente relacionada a las condiciones de permanencia, pero donde hay algunas luces, evidentemente son todas las informaciones que se desprenden del estado de la educación. Pero como tal, una investigación que evalúe el peso que tienen las distintas variables, nosotros no tenemos, digamos, en este momento alguna. Sin embargo, además, es que Costa Rica está presentando una condición distinta al resto de la región. Mientras que en muchos de los países de la región la exclusión educativa ha venido en aumento, las personas no han podido accesar por el tema de la tecnología, conectividad, o sea, no encontraron una manera de poder seguir estudiando. En nuestro país la tendencia más bien se ha logrado revertir. Entonces, lo que uno podría encontrar, digamos, hacia el externo, muchas veces no aplica, digamos, para el contexto de nuestro país. Entonces, eso es tal vez como en resumen, decir que no hay aún una investigación con los pesos suficientes. Sin embargo, yo creo que podemos ya empezar a plantear una serie de hipótesis que son muy válidas. Es decir, hay cosas que han cambiado en el marco de la pandemia, hay cosas que han cambiado en el marco del trabajo a distancia, hay cosas que han cambiado en términos de la evaluación, de la mediación pedagógica. Ha habido un incremento también del trabajo que hemos venido haciendo, digamos, el refuerzo de este tema de la aplicación de protocolos y alertas. Es decir, al final tenemos una serie de variables que nos pueden sugerir que esto ha tenido un impacto efectivamente en que la gente haya permanecido en el centro educativo. Dice otra pregunta. ¿Existe la posibilidad de dar los datos de los censos? Bueno, ya lo decíamos antes, ¿verdad? Claro que sí, se puede. Nada más pónganme en contacto con los compañeros de UPRE. Dice otra, no sé, cualquiera de mis compañeros que quiera responder.
si en los casos de reincorporación deben de realizar un expediente. Ok, pues tal vez, José. No, dale. Ok, en el tema de reincorporación, pues ustedes, y lo hablamos también un poco del tema del registro. A nivel del periodo lectivo tenemos varios momentos en donde hacemos cortes. Es importantísimo llevar ese registro y, como les decía, también tener presente que todas esas personas que se reincorporan, ya sea en los diferentes escenarios que comentábamos, es importantísimo también que les sigamos la pista y que en caso necesario pues se active ya sea protocolos o la alerta temprana. Para mí, en lo personal, yo, si trabajo en centro educativo, yo sí llevaría un registro del tema de reincorporación, pero como decía Irving, es un asunto a nivel interno. Pero sí es importante llevarles, pues, de seguirle la pista a los compañeros, a las personas estudiantes en reincorporación, claro. Otra pregunta, dice... Bueno, adelante. Sí, dice, la conformación del equipo de permanencia institucional puede mantenerse este curso lectivo, así como fue conformado el año anterior, para dar constancia a los miembros y su función. Si gustan, me refiero yo a esa pregunta. Dale. Pues sí, claro que sí, se puede, dentro de la cohesión que han adquirido este equipo institucional, pues por supuesto que es muy valiosa esa experiencia previa, pero también se puede ir sumando gente y la intención también es que el equipo pues vaya siendo esta estructura que nos permite divulgar, articular, como les decía en mi participación anterior, que pueda ser la voz del centro educativo para que todo el personal de la institución esté consciente de estas líneas estratégicas y esté clara de cuál es su rol, ¿verdad? Porque el equipo viene siendo una estructura que apoya, pero esta difusión de información tiene que estar para todos los actores estratégicos que se suman al proceso educativo. Y en ese caso, o sea, el personal administrativo, el personal docente, pero también las familias, también los estudiantes. Entonces, si quisieran mantener la estructura, perfecto, maravilloso, extraordinario. Si quieren sumar más gente, por supuesto, es una decisión desde la autonomía, ¿verdad?, interna del centro educativo. Pero sí les solicitamos que dentro de las acciones que planifican, por supuesto, integren la difusión y la divulgación de todo lo que ustedes vienen haciendo, porque ya en sí misma bueno, la pregunta que hacían anteriormente de investigación, ya ustedes están haciendo política pública desde el contexto educativo en el que se encuentran. Entonces, en sí misma, la boleta de alerta temprana, un registro adecuado de los indicadores y de las variables que ahí se despliegan, pues ya nos permiten ir haciendo investigación. Investigación a acción quiere decir que los mismos actores que están directamente involucrados en una estrategia nacional, pues están realizando estos análisis e identificando rutas de trabajo para poblaciones específicas. Entonces ya ustedes en sí mismos están haciendo investigación-acción porque están reflexionando y están actuando al mismo tiempo con base científica de los registros que ya tenemos a nivel país y por eso tenemos que ir mejorando ese reporte en alerta temprana. Muchas gracias, Ale. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué procede con aquellos estudiantes que abandonan el país en forma irregular, es decir, sin hacer el debido proceso? Bueno, gracias. Bueno, dale, don Irving. Gracias. Sobre esas situaciones, compañeros, compañeras, ya en la plataforma Saber está habilitada una opción precisamente para registrar, que se llama exactamente así, o sea, personas, estudiantes que salen del país y no formalizan un traslado. Entonces, eso se censa y esos datos están. Entonces, eso es lo que procede. Sí, gracias, don Irving. Aunado a eso, llevar la alerta temprana, o sea, aplicar la alerta temprana. José, el primer... Sí, dale. Complementar, nada más que el acceso a la plataforma Saber, lo hemos dicho en otros espacios y lo vamos a seguir reafirmando, o sea, hay un acceso institucional, generalmente lo tiene, o sea, no generalmente,
el que lo tiene es el director y la directora del centro educativo, y en el caso de las direcciones regionales nos tienen nuestros jefes y jefas. Aquí lo que corresponde es que, como es un único acceso a plataformas Saber, se despliegue ese trabajo de red colaborativa y de comunicación para que pueda ser esa información utilizada por otras asesorías y por otros actores estratégicos. Pero el acceso y el cuidado de los datos, por supuesto, siempre va a estar en custodia de las autoridades, tanto regionales, ¿verdad?, a nivel nacional, y del centro educativo, y en el caso de los circuitos, nuestros supervisores y supervisoras. Muchas gracias, Ale. Dice ya las últimas dos preguntas, para ir terminando el tiempo que teníamos programado. Para las personas que son privadas de libertad y que necesitan incorporarse a la sociedad y a la educación, ¿cuál sería el procedimiento para la atención de estas personas? Me refiero a este tema también. Estamos realizando un trabajo de articulación con el departamento a nivel nacional para darle una atención focalizada a nuestros estudiantes que están adscritos a algún régimen penitenciario o tienen alguna pena que se está cumpliendo, tanto en el nivel institucional como fuera de él. Entonces, para esto, la normativa vigente, lo que define el Departamento de Jóvenes y Adultos y, por supuesto, lo que está normado en nuestro reglamento de traslados, de matrícula y traslados, en el caso de que sea un estudiante que está en matrícula, ¿verdad?, de una de las modalidades adscritas al régimen penitenciario. Si es un estudiante que tiene algún conflicto con la ley, así lo establece inclusive la boleta de alerta temprana, pueden anotarlo una variable y poder identificar a ese estudiante y necesitan hacer una reincorporación, pues de la misma manera como Andrea lo comentó, pues se sigue el protocolo, ¿verdad?, el propuesto por el MEP, pero en el caso de población que está en una situación de pobreza y pobreza extrema y que está identificada en la base de datos del IMAS, pues se sigue el protocolo puente. Entonces tienen muchas herramientas ahí, pero cualquier consulta con muchísimo gusto, y sí comentarles que estamos haciendo un trabajo con Ministerio de Justicia y Paz, precisamente reforzando estas líneas estratégicas, y realmente lo que queremos es mejorar la articulación entre el Ministerio de Justicia y Paz y nuestras direcciones regionales. Entonces, más adelante podemos trabajar también en esa dirección. Muchas gracias, Alexandra. Y la última pregunta dice, en casos especiales por el trabajo u otras razones, ¿puede haber clases solo a distancia este año 2022? Precisamente en este momento se está emitiendo un criterio técnico porque hay al menos ya formalmente una consulta del director de un colegio nocturno de Turrialba, si no recuerdo mal, sobre el tema. Entonces estamos trabajando con el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes sobre este criterio. Podríamos anticiparles cuál es la posición desde UPRE. La posición de UPRE es que el MEP debe de garantizar el derecho a la educación y debe de tener la flexibilidad necesaria para poder eventualmente adecuarse a las condiciones y necesidades de las personas estudiantes. Pero claro está, esto debe ir en apego de todas las líneas evaluativas y eventualmente de toda la propuesta pedagógica que la Dirección de Desarrollo Curricular está impulsando. Entonces, en este momento se está lanzando, ese director, a nosotros nos llegó esta consulta particularmente durante esta semana, por cierto, e iríamos por esa línea. O sea, efectivamente deberíamos de reflexionar y tratar de habilitar estas posibilidades. La pandemia evidenció que el trabajo a distancia favorece a muchas poblaciones. Por ejemplo, si ustedes analizan los datos de matrícula durante la pandemia en la oferta de educación de personas jóvenes y adultas, hubo un incremento importante de mujeres, muy posiblemente porque ya no debían desplazarse al centro de estudio y podían posiblemente permanecer en sus casas, ¿verdad?, realizando las labores a las que generalmente más bien se les convertía en un obstáculo para poder estudiar. En fin, hay elementos que creo que en el marco de la pandemia deben de analizarse, y en todo caso debemos de garantizar el derecho a la educación, y si esta es una alternativa, pues desde UPRE esa sería nuestra posición, que lo podemos anticipar, digamos, ya en este espacio. Muchas gracias, don Irving, por su respuesta.
Y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado. En este momento tenemos 170 asistentes, llegamos a 190 participantes en un momento dado de la transmisión. Creo que es un gran equipo, un gran número de personas y de compañeras que se unieron a este llamado que hicimos desde la UPRA. No queda más que darles las gracias a todos y a todas ustedes y nos vemos pronto. Seguimos en contacto con las direcciones regionales. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y gracias también a Inés por todo el apoyo técnico que nos brindó. A Andrea, a don Irving y a doña Alexandra por todo el apoyo que nos brindaron y todo el conocimiento que nos aportan. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buen día.